Mi padre me miró y dijo, a diferencia de ti, tu hermana nos está haciendo sentir orgullosos, no arruines su día. Me quedé parada en el umbral de la suite nupcial del Hotel Fontaine en Nashville, sosteniendo una bolsa para ropa que contenía el vestido de dama de honor que yo misma había pagado, y sentí el familiar aguijón de ser invisible en mi propia familia. Mi nombre es Evelyn. Tengo 29 años y desde que tengo memoria, he existido a la sombra de mi hermana menor, Brooke. Ella tiene 26, es rubia, menuda y, según mis padres, la encarnación de todo lo que una hija debería ser. Yo no soy nada de eso para ellos. Soy simplemente la otra. La que trabaja demasiado. La que nunca se ha asentado. La que, a pesar de cada logro que he obtenido, sigue siendo una decepción a sus ojos. La ironía de las palabras de mi padre no se me escapó. Aquí estaba yo, parada en un lugar que había financiado personalmente porque mis padres alegaban no poder costear la boda que Brooke deseaba. Aquí estaba yo, habiendo extendido un cheque por $47,000 para hacer realidad el día soñado de mi hermana. Y mi padre me advertía de no avergonzar a la familia. Quise gritar. Quise recordarle que las flores que caían en cascada de cada mesa, las lámparas de araña de cristal que iluminaban el salón, la cena de 5 platos que se serviría a 200 invitados, todo eso existía por mí. Pero hice lo que siempre había hecho. Me tragué mi ira y asentí. Entendido, papá, dije en voz baja. Finalmente me miró, su expresión suavizándose solo ligeramente. Bien. Este es el día de Brooke. Ella merece ser feliz. Y yo no, pensé, pero no dije nada. Trabajo como directora regional para Torvik Hospitality Group, una empresa de gestión de hoteles boutique que opera propiedades de lujo en todo el sureste. Comencé como recepcionista a los 22 años, recién salida de la universidad con un título en gestión hotelera y una montaña de deuda estudiantil. Trabajé turnos dobles, cubrí turnos que nadie más quería, y lentamente escalé posiciones. A los 25, era gerente general asistente. A los 27, dirigía una de nuestras propiedades insignia. Ahora, a los 29, superviso las operaciones de 12 hoteles en 4 estados. Mis padres nunca me han preguntado por mi trabajo ni una sola vez. Nunca han visitado ninguna de las propiedades que administro. Cuando les conté sobre mi ascenso el año pasado, la respuesta de mi madre fue, «Qué bien, cariño. ¿Oíste que Brooke se comprometió?» Esa conversación marcó el tono para todo lo que siguió. El compromiso de Brooke con Tyler fue el evento de la década en mi familia. Tyler trabaja en ventas farmacéuticas, conduce un BMW alquilado y tiene carraspea ese tipo de atractivo genérico que luce bien en las fotos. Mis padres lo adoran. Carraspea hablan de él como si ya fuera parte de la familia, lo cual supongo que será después de hoy. Cuando Brooke anunció que quería una boda de primavera en el Fontaine, uno de los lugares más exclusivos de Nashville, mis padres entraron en pánico. Habían estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, financiando el estilo de vida de Brooke mientras criticaban el mío. El pago inicial de su condominio, lo CEO firmaron, su coche nuevo al graduarse, un regalo de graduación, el guardarropa de diseñador que luce en las redes sociales, regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos porque sí. Mientras tanto, yo pagué mi propia universidad. Compré mi propio coche. Amueblé mi propio apartamento. Y cuando llegó la factura del lugar de la boda, ¿adivinen a quién llamaron? Evelyn. Sabes, nunca te pediríamos si tuviéramos otra opción, me había dicho mi madre hace 6 meses, su voz temblando con una desesperación practicada. Brooke tiene puesto su corazón en este lugar, y no podemos romperle el corazón. Tú lo entiendes, ¿verdad? Siempre has sido tan independiente, tan capaz. Sabíamos que ayudarías. Debí haber dicho que no. Debí haberles dicho que mi independencia nació de su negligencia. Que mi capacidad fue forjada por necesidad, no por elección. Pero no lo hice. Porque a pesar de todo, alguna parte tonta de mí todavía esperaba que ayudarles finalmente los hiciera verme, finalmente los hiciera sentirse orgullosos. En cambio, extendí el cheque y no recibí más que silencio a cambio. Ahora, parada en el lugar que había financiado, escuchando a mi padre recordarme que no arruinara el día de mi hermana, me di cuenta de lo ingenua que había sido. Nunca me verían.
Nunca estarían orgullosos. Para ellos, yo era simplemente un medio para un fin, útil cuando necesitaban algo, invisible el resto del tiempo. Pero algo cambió en mí en ese momento, algo pequeño y silencioso, como una grieta formándose en una presa. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme su amor, tratando de demostrar que merecía el mismo afecto que derramaban sobre Brooke. ¿Y para qué? ¿Para que me dijeran que me callara y no causara problemas? Me miré en el espejo al otro lado de la habitación. Me veía cansada, agotada. Carraspea, pero debajo de ese agotamiento, vi algo más, una chispa de desafío que había estado latente durante demasiado tiempo. Aún no sabía lo que haría. Solo sabía que estaba harta de guardar silencio. La relación entre mi familia y yo siempre ha sido complicada, aunque sospecho que esa es una forma generosa de describirla. Mis padres me tuvieron cuando eran jóvenes. Mi madre tenía solo 20 años, mi padre 22. No estaban listos para un hijo. Y en muchos sentidos, creo que resentían la responsabilidad que yo representaba. Para cuando Brooke llegó, 3 años después, se habían estabilizado. Tenían mejores trabajos, un apartamento más agradable y la madurez para disfrutar realmente la paternidad. Brooke se convirtió en su segunda oportunidad, su bebé de deshacerlo. Y yo me convertí en el error que habían cometido antes de estar listos. No digo esto para dramatizar. Lo digo porque mi madre me lo dijo cuando yo tenía 16 años. Estábamos discutiendo sobre algo trivial, creo que mi hora de llegada. Y ella explotó: siempre ha sido difícil, Evelyn. Desde el momento en que naciste, lo hiciste todo más difícil. Brooke fue un bebé tan fácil. ¿Por qué no podías ser más como ella? Esas palabras se tallaron en mi corazón y nunca se fueron. Al crecer, el favoritismo era imposible de ignorar. Los logros de Brooke se celebraban con fiestas y regalos. Los míos eran reconocidos con un asentimiento y un rápido cambio de tema. Cuando Brooke entró en el escuadrón de animadoras, mis padres le organizaron una fiesta sorpresa. Cuando me aceptaron en el programa de honores de mi escuela secundaria, mi padre me preguntó si eso significaba que estudiaría más y estaría menos presente. Intenté decirme a mí misma que no importaba. Me sumergí en mis estudios, decidida a triunfar en mis propios términos. Me gradué como la mejor de mi clase, obtuve una beca académica completa para Vanderbilt y completé mi título en 3 años en lugar de 4. Cada logro era un ladrillo que ponía en la base de mi independencia, una promesa a mí misma de que nunca los necesitaría. Pero la verdad es que los necesitaba. No financieramente, me aseguré de eso, sino emocionalmente. Necesitaba que me vieran, que reconocieran que merecía su amor. Y cada vez que descartaban mis logros, cada vez que redirigían la conversación de vuelta a Brooke, se sentía como un cuchillo retorciéndose en una herida que nunca sanó. Mi éxito profesional solo pareció ampliar la brecha entre nosotros. Cuando ascendí a gerente general asistente, la respuesta de mi madre fue un distraído, que bien, antes de iniciar un monólogo de 20 minutos sobre el nuevo novio de Brooke. Cuando una revista regional de hostelería me presentó como una líder emergente en la industria, mi padre ni siquiera lo reconoció. Más tarde supe que había tirado la copia que le envié sin leerla. Mientras tanto, Brooke no podía hacer nada mal. Se graduó con un título en comunicaciones y un GPA mediocre, y luego pasó de un trabajo a otro durante años antes de conseguir un puesto como coordinadora de redes sociales para una boutique local. Mis padres hablaban de su carrera como si estuviera dirigiendo una empresa de la lista Fortune 500. Cada publicación de Instagram que creaba era genial. Cada seguidor que ganaba era un testimonio de su brillantez. Cuando comenzó a salir con Tyler hace 2 años, el entusiasmo de mis padres alcanzó nuevas alturas. Tyler venía de la riqueza. Riqueza antigua de Nashville, del tipo que abre puertas y allana caminos. Su familia era dueña de una cadena de concesionarios de automóviles en Tennessee. Y aunque Tyler mismo había elegido una carrera diferente, todavía se beneficiaba de la riqueza familiar. Mis padres vieron signos de dólar y estatus social, y se aferraron a Tyler como percebes a un barco. Conocí a Tyler exactamente 2 veces antes de hoy. Ambas veces me pareció agradable pero remarkable. Se reía de los chistes de mi padre, elogiaba la cocina de mi madre y trataba a Brooke como a una princesa.
Supongo que eso fue suficiente para mis padres. Ciertamente era más de lo que jamás esperarían de cualquier hombre que yo pudiera llevar a casa. No es que tuviera tiempo o energía para las citas. Mi carrera consumía la mayor parte de mis horas de vigilia, y lo poco que quedaba, lo dedicaba al autocuidado y la soledad. Tenía amigos, buenos amigos, leales amigos, pero mantenía mi círculo pequeño por necesidad. La confianza no era fácil para mí, y la intimidad, aún menos. Mis padres interpretaban mi estado civil como una prueba más de mis fracasos. Trabajas demasiado, decía mi madre. Ningún hombre quiere a una mujer que nunca está en casa. Mi padre era más directo. Intimidas a los hombres, Evelyn. Necesitas ser más suave, más accesible, como tu hermana. Como Brooke. Siempre como Brooke. Hace 6 meses, cuando mis padres llamaron pidiendo dinero para la boda, debí haberlo reconocido por lo que era, otra oportunidad para que me usaran mientras la elogiaban a ella. Pero estaba tan desesperada por su aprobación que me convencí de que esto sería diferente. Me dije a mí misma que contribuir a la boda finalmente probaría mi valía, que me mirarían con gratitud y orgullo y finalmente verían a la hija que siempre había querido ser. Estaba equivocada. Tan completa y absolutamente equivocada. Carraspea en las semanas previas a la boda, mis contribuciones no fueron reconocidas. El lugar se refería como el sitio que eligió Brooke. El menú se discutía como lo que Brooke quería. Mi nombre nunca se adjuntó a nada de eso. Simplemente se esperaba que me presentara, cumpliera mi papel de dama de honor y me desvaneciera en el fondo como siempre lo hacía. Y podría haber hecho exactamente eso. Podría haberme tragado mi orgullo una vez más, sonreído a través del dolor y regresado a mi apartamento después carraspea para lamer mis heridas en privado. Pero entonces mi padre dijo esas palabras, no arruines su día. Y algo dentro de mí finalmente se rompió. La suite nupcial del Fontaine era todo lo que Brooke había soñado. Ventanas de suelo a techo con vistas al horizonte de Nashville. Una lámpara de araña de cristal proyectaba luz prismática por toda la habitación. Rosas blancas y peonías llenaban cada superficie, su fragancia casi abrumadora. Era hermoso. Era excesivo, y yo había pagado por todo ello. Me cambié a mi vestido de dama de honor, un atuendo rosa polvoriento que Brooke había seleccionado sin consultarnos a ninguna de nosotras, y me uní a las otras damas de honor para las fotos. Éramos 5 en total, yo, 2 amigas de la universidad de Brooke llamadas Jessica y Meredith, la hermana de Tyler, Courtney, y la compañera de trabajo de Brooke, Heather. Yo era el único miembro de la familia en el cortejo nupcial, un hecho que mi madre se había asegurado de enfatizar como prueba de cuánto me quería Brooke. Sí, claro. Me quería tanto que no podía molestarse en incluirme en la planificación. La fotógrafa, una mujer alegre llamada Dena, nos organizó alrededor de Brooke para varias tomas. Era eficiente y profesional, dirigiéndonos con la facilidad de alguien que ha hecho esto cientos de veces. Tomé mi posición donde se me indicó e intenté sonreír naturalmente. En realidad, dijo Brooke de repente, su voz cortando la charla. ¿Podemos hacer que Evelyn retroceda un poco, quizás hacia un lado? Me quedé helada. ¿Qué? Brooke sonrió, pero no llegó a sus ojos. Es solo que eres más alta que el resto de nosotras, y no quiero que distraigas al grupo. ¿Entiendes, verdad? Entendí perfectamente. Quería que yo estuviera fuera del encuadre, fuera de las fotos que se exhibirían en su casa, se compartirían en redes sociales, se preservarían en álbumes durante décadas. Quería que yo fuera borrada de su día perfecto. Dena pareció incómoda. ¿Podemos ajustar el posicionamiento? No, está bien, dije, forzando las palabras a través de una garganta que se había tensado. Me moveré. Me aparté al borde del grupo, apenas visible en el encuadre. La sonrisa de Brooke se ensanchó, genuina esta vez, y ella volvió a la cámara con la confianza de alguien que siempre consigue lo que quiere. Las otras damas de honor intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Eran amigas de Brooke, no mías. No tenían lealtad hacia mí, ninguna razón para defenderme. Estaba sola, como siempre lo había estado. Después de las fotografías, nos llevaron a una habitación más pequeña para los preparativos finales.
Mi madre apareció, resplandeciente en un vestido de madre de la novia que sabía que no podía pagar por sí misma. Me pregunté brevemente si le había pedido dinero a Brooke o simplemente lo había cargado a una tarjeta de crédito que no tenía intención de pagar. Evelyn, ahí estás, dijo mi madre, apenas mirándome. ¿Has visto el plano de asientos? Tu padre y yo queremos asegurarnos de que estés ubicada en un lugar apropiado. ¿Apropiado? Repetí. Cerca del fondo, aclaró. No queremos que estés en la mesa principal causando un escándalo. Carraspea. ¿Por qué causaría un escándalo? Mi madre suspiró, el tipo de suspiro de quien soporta una gran carga que había perfeccionado tras años de lidiar conmigo. ¿Sabes cómo te pones, Evelyn? Tienes opiniones sobre todo. Hoy es sobre Brooke y Tyler. Necesitamos que simplemente te mezcles. Mezclarme. Desaparecer. Dejar de existir. Asentí, porque ¿qué más podía hacer? De acuerdo, me mezclaré. Bien. Me dio una palmadita en el brazo, un gesto que podría haber sido maternal si no se sintiera tan despectivo. Ahora, asegúrate de no comer demasiado en la recepción. Ese vestido ya te queda apretado. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome parada sola en una habitación llena de gente que no me veía. Encontré un rincón tranquilo y saqué mi teléfono, desplazándome sin rumbo para evitar las miradas de lástima de las damas de honor que habían presenciado el intercambio. Un texto de mi amiga Daniele apareció en la pantalla. ¿Cómo va todo? Había escrito. Sobreviviendo. Le respondí, apenas. Ya me pidieron que me hiciera a un lado en las fotos y que me mezclara en la recepción. Carraspea. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Estás bromeando? Pagaste por toda esa boda. No les importa, respondí. Para ellos, solo soy el cajero automático, la hija incómoda que da la casualidad de tener dinero. Evelyn, mereces mucho más que esto. ¿Sabes eso, verdad? Miré su mensaje durante un largo rato. ¿Lo sabía? En algún nivel, sí. Sabía que el trato de mi familia hacia mí era injusto, que merecía reconocimiento y respeto. Pero saber algo intelectualmente y creerlo emocionalmente son dos cosas muy diferentes. Llegó otro texto, pase lo que pase hoy, recuerda quién eres. No eres la persona que ellos ven. Eres la persona que construyó una carrera desde cero. Eres la persona que triunfó a pesar de ellos, no gracias a ellos. No dejes que te disminuyan. Leí sus palabras 3 veces, dejándolas calar. Daniele había sido mi amiga desde la universidad, una de las pocas personas que realmente conocía mi situación familiar. Me había visto llorar por cumpleaños perdidos y logros ignorados. Me había escuchado desahogarme sobre las interminables comparaciones con Brooke, y ella nunca, ni una sola vez, me había dicho que estaba siendo demasiado sensible o inventando cosas. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero saber y actuar son también dos cosas muy diferentes. La ceremonia estaba programada para comenzar en 1 hora. Los invitados llegarían, la música sonaría y Brooke caminaría por el pasillo para casarse con Tyler frente a 200 testigos. Habría brindis, lágrimas y baile hasta la medianoche. Y durante todo eso, se esperaría que yo sonriera y guardara silencio, celebrando a una hermana que nunca me había celebrado a mí. ¿A menos que no lo hiciera? La idea era aterradora y estimulante en igual medida. ¿Qué pasaría si dejaba de seguir sus reglas? ¿Qué pasaría si finalmente hablaba? Aún no tenía las respuestas. Pero mientras guardaba mi teléfono y me preparaba para unirme al cortejo nupcial, sabía una cosa con absoluta certeza, algo iba a cambiar esta noche. La cena de ensayo había tenido lugar la noche anterior en un asador del centro, un lugar que no pagué solo porque los padres de Tyler insistieron en cubrirlo. Recuerdo estar sentada en la larga mesa, rodeada de familiares y amigos, sintiéndome como un fantasma en mi propia procesión. Mis padres se sentaron en la cabecera de la mesa con Brooke y Tyler, riendo y brindando y disfrutando de la atención. Yo estaba colocada cerca del medio, intercalada entre la tía anciana de Tyler, que no podía oír, y un padrino llamado Bradley, que pasó toda la noche pegado a su teléfono. Nadie me habló directamente.
Nadie preguntó por mi vida o mi trabajo o mis pensamientos sobre la próxima boda. Simplemente estaba allí ocupando un asiento, existiendo sin importar. Carraspea. En un momento dado, intenté unirme a una conversación que tenía lugar al otro lado de la mesa. Mi madre les estaba hablando a los padres de Tyler sobre nuestra familia, pintando un cuadro de felicidad doméstica que no se parecía en nada a la realidad. Siempre hemos sido muy unidos, decía. Ambas chicas fueron una bendición. Brooke con su creatividad y encanto, y Evelyn con su determinación. Dijo la palabra como si fuera una enfermedad. Evelyn trabaja en hoteles, añadió mi padre, como si eso lo explicara todo. Ella siempre se ha centrado mucho en su carrera. Eso es maravilloso, dijo la madre de Tyler cortésmente. ¿En qué empresa? Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. Oh, en algún grupo de hostelería. Ya sabes cómo son esos trabajos corporativos. Siempre ocupados, nunca tiempo para la familia. De hecho, dije, encontrando mi voz. Soy directora regional de Tormik Hospitality. Superviso 12 propiedades en todo el sureste. La mesa guardó un breve silencio. La madre de Tyler pareció impresionada. Ese es un gran logro para alguien de tu edad. Gracias, dije, sintiendo una pequeña oleada de orgullo. He trabajado duro para llegar a donde estoy. Mi padre carraspeó. Sí. Bueno, Evelyn siempre ha sido ambiciosa. A veces demasiado ambiciosa, si me preguntas. Se rió y mi madre se unió a él, y justo así, la conversación siguió adelante. Demasiado ambiciosa. Como si querer triunfar, querer construir algo significativo con mi vida fuera un defecto de carácter. Como si debiera haberme contentado con flotar como Brooke, esperando que alguien más resolviera mis problemas y financiara mis sueños. Más tarde esa noche, mientras se servía el postre, el padre de Tyler se puso de pie para dar un brindis. Habló cálidamente de su hijo, de la alegría de dar la bienvenida a Brooke a su familia, del futuro que construirían juntos. Fue encantador y sincero, y me encontré momentáneamente conmovida. Luego se puso de pie mi padre. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, comenzó, su voz resonando por la sala. Mañana, nuestra hermosa hija Brooke se casará con el amor de su vida, y no podríamos estar más felices. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la mesa, pero de alguna manera nunca aterrizando en mí. Brooke siempre ha sido nuestro orgullo y alegría. Desde el momento en que nació, iluminó cada habitación en la que entraba. Es amable, talentosa, es todo lo que un padre podría esperar en una hija. Esperé el reconocimiento que nunca llegó. Esperé que mencionara mi nombre, aunque fuera de pasada. Esperé algún reconocimiento de que tenía 2 hijas, no una. Nunca llegó. Por Brooke y Tyler, concluyó, levantando su copa. Que su amor se fortalezca con cada año que pase. La sala se hizo eco del brindis, las copas tintineando, las sonrisas extendiéndose. Levanté mi copa mecánicamente, el vino dentro sabía a ceniza en mi lengua. Después de la cena, mientras la gente comenzaba a recoger sus cosas para irse, mi madre me acorraló cerca del guardarropa. Salió bien, ¿no crees?, dijo, ajustándose el chal. Papá no me mencionó, dije en voz baja. En todo su brindis, ni siquiera dijo mi nombre. Mi madre frunció el ceño. Evelyn, no empieces. Este fin de semana no se trata de ti. Sé que no se trata de mí, pero sigo siendo parte de esta familia. Sigo siendo su hija. Estás siendo sensible, dijo ella. El despido familiar rodó de su lengua con facilidad practicada. Tu padre te quiere. Simplemente lo expresa de manera diferente. ¿Fingiendo que no existo? Sus ojos se entrecerraron. Baja la voz. La gente está mirando. Miré a mi alrededor. Nadie estaba mirando. Nadie me miraba nunca. Mamá, pagué todo el lugar de la boda. $47,000. Y nadie me ha dado las gracias. Por un momento, algo parpadeó en su rostro. Culpa quizás o vergüenza. Pero desapareció tan rápido como apareció.
Agradecemos tu contribución, dijo rígidamente. Pero eso no te da derecho a hacer que este fin de semana gire en torno a ti. Brooke merece tener su momento. ¿Y yo no merezco ningún momento? Suspiró ese largo suspiro de resignación que conocía tan bien. Evelyn, no tenemos tiempo para esto. Solo sé una buena hermana mañana. Apoya a Brooke. No causes problemas. Se alejó sin esperar mi respuesta, dejándome sola con el encargado del guardarropa, que estaba haciendo un admirable trabajo fingiendo no haberlo oído todo. Recogí mi abrigo y salí a la fresca noche de Nashville. La ciudad zumbaba de vida a mi alrededor. Música flotando desde los bares de música country. Risas saliendo de los restaurantes. Parejas paseando de la mano. Todos parecían conectados a algo, a alguien. Todos excepto yo. Regresé a mi habitación de hotel, sí, me estaba quedando en un hotel a pesar de que la casa de mis padres estaba a 20 minutos. Me senté al borde de la cama, todavía con mi vestido de cena. Pensé en mañana, en la ceremonia a la que asistiría y en la recepción que soportaría, en ver a mi hermana casarse con un hombre que mis padres adoraban mientras continuaban ignorando a la hija que lo había hecho todo posible. Y pensé en lo que había dicho mi amiga Daniele, recuerda quién eres. No dejes que te disminuyan. Durante 29 años, les había dejado disminuirme. Había aceptado su trato porque pensé que eso era todo lo que merecía. Había financiado sus sueños y tragado sus insultos, y había sonreído a través del dolor porque desesperadamente quería que me quisieran. Pero el amor que tiene que ser comprado no es realmente amor. Y una familia que te trata como una carga no es realmente familia. No sabía lo que iba a hacer todavía. Pero mientras finalmente me quitaba el vestido y me metía en la cama, sabía que algo tenía que ceder. No podía seguir viviendo así. El día de la boda amaneció brillante y hermoso, el tipo de día primaveral perfecto que parecía diseñado específicamente para celebraciones. Me desperté temprano, incapaz de dormir más allá de las 6 de la mañana, a pesar de la noche anterior. Mi mente corría con pensamientos que no podía organizar del todo, sentimientos que no podía nombrar del todo. Me duché y me vestí con ropa informal, sabiendo que me cambiaría a mi vestido de dama de honor más tarde en el lugar. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde con la recepción inmediatamente después. Tenía horas que llenar, horas para pensar, horas para decidir qué tipo de persona quería ser. Alrededor de las 10, conduje hasta el Fontaine para revisar los preparativos. Como la persona que había pagado por el lugar, sentía cierta responsabilidad de asegurar que todo estuviera en orden, aunque sabía que mis padres y Brooke se llevarían el crédito por cualquier éxito y me culparían por cualquier fracaso. El salón de baile se veía impresionante. Las mesas cubiertas con manteles blancos llenaban el espacio, cada una coronada con elaborados centros de mesa florales que debieron costar una pequeña fortuna. La mesa principal estaba en una plataforma elevada al frente de la sala, posicionada frente a un telón de fondo de flores en cascada y tela suave. Era exactamente lo que Brooke quería, exactamente lo que yo había pagado. Encontré a la coordinadora del lugar, una mujer llamada Gretchen, que había sido mi contacto principal durante el proceso de planificación. Sonrió cuando me vio acercarme. Evelyn, todo se ve perfecto, ¿no es así? Tu familia estará encantada. Realmente lo es, estuve de acuerdo. Gracias por todo tu trabajo. Gracias a ti por el tuyo, dijo cálidamente. Tengo que decir que no es común ver a alguien tan generoso. Financiar toda la boda de tu hermana es un gran regalo. Parpadeé, sorprendida por su franqueza. ¿Sabes sobre eso? Por supuesto. Todas las facturas llegaron a tu cuenta. Los depósitos, los pagos finales, las adiciones que tu madre seguía pidiendo. Hizo una pausa, quizás dándose cuenta de que estaba diciendo demasiado. De todos modos, está claro que quieres mucho a tu hermana. No supe cómo responder a eso. ¿Quería a Brooke? En alguna forma abstracta y obligatoria, quizás. Era mi hermana y la conocía desde que nací. Pero el amor requiere reciprocidad, y Brooke nunca me había dado nada a cambio del afecto que intenté ofrecer. Ella tomaba y tomaba y tomaba, y yo seguía dando porque no sabía cómo parar. Ella es afortunada de tener una familia como tú, continuó Gretchen.
No todos lo tienen. Le di las gracias y me excusé, deambulando por el lugar mientras el personal se preparaba para la noche. En unas pocas horas, esta sala estaría llena de 200 invitados, todos reunidos para celebrar el feliz para siempre de Brooke. La banda tocaría, el champán correría, y mis padres se regocijarían en la gloria de la boda perfecta de su hija perfecta. Y yo estaría al fondo, mezclándome, desapareciendo, a menos que no lo hiciera. El pensamiento seguía regresando, insistente e imposible de ignorar. ¿Qué pasaría si dejaba de jugar su juego? ¿Qué pasaría si finalmente decía la verdad? Salí del lugar alrededor del mediodía y fui a almorzar a un café cerca de mi hotel. Mientras comía, revisé mi teléfono, mirando las redes sociales de Brooke. Su Instagram era una colección cuidadosamente curada de fotos de compromiso, actualizaciones de planificación de bodas y publicaciones de cuenta regresiva. Cada imagen era pulida y perfecta. Cada pie de foto diseñado para generar la máxima interacción. Casándome con mi mejor amigo mañana, declaraba su publicación más reciente. Estamos tan bendecidos. Tan bendecidos. Como si la bendición viniera de alguna fuente divina en lugar de mi cuenta bancaria. Noté que había etiquetado a Tyler, a sus damas de honor, a la fotógrafa, a la florista y al diseñador del vestido. No me había etiquetado a mí. No me había mencionado en absoluto. Cerré la aplicación y dejé mi teléfono, sin apetito. A las 2 de la tarde, regresé al Fontaine para prepararme con el cortejo nupcial. La suite era un caos. Estilistas, maquilladores, damas de honor en diversos estados de desnudez. Brooke se sentaba en el centro de todo como una reina en su trono, mientras le rizaban el cabello en ondas elaboradas mientras alguien le aplicaba pestañas postizas. Evelyn, ahí estás, dijo cuando me vio. Llegas tarde. Llego exactamente a tiempo, respondí con calma. Lo que sea. El cabello y el maquillaje casi terminan con las demás, así que tendrás que ir la última. Espero que eso esté bien. No era una pregunta, y ambas lo sabíamos. Me senté en una esquina y esperé mi turno, observando cómo las otras damas de honor eran transformadas en versiones de sí mismas que coincidían con la visión estética de Brooke. Cuando finalmente fue mi turno, la estilista tenía aproximadamente 20 minutos antes de que tuviéramos que bajar para las fotografías. Haré lo mejor que pueda, dijo ella apenada. Terminé con un peinado recogido simple y maquillaje mínimo, funcional, aunque no glamuroso. Brooke me miró cuando terminé y arrugó un poco la nariz. Supongo que servirá. Me mordí para reprimir la respuesta que quería escapar. No todavía. No ahora. Después de la sesión de fotos, durante la cual fui posicionada en el borde mismo de cada toma grupal, nos reunimos en la suite nupcial por última vez antes de la ceremonia. Las damas de honor charlaban nerviosamente, ajustándose sus vestidos y revisando sus teléfonos. Brooke se examinaba en el espejo con la intensidad de alguien que se prepara para la batalla. Yo me mantuve separada del grupo, observando y esperando. Fue entonces cuando lo escuché. Brooke había apartado a Jessica y Meredith a una esquina, hablando en voz baja que claramente pensaba que yo no podía oír. Pero el sonido viaja en habitaciones con techos altos, y capté cada palabra. Solo asegúrense de que Evelyn no hable demasiado durante la recepción, decía. Ya sabes cómo es. No quiero que arruine el ambiente con su negatividad. Jessica asintió con simpatía. No te preocupes, la mantendremos ocupada. Gracias. Solo quiero que todo sea perfecto, ¿sabes? Y Evelyn tiene esta manera de hacerlo todo sobre ella. Me di la vuelta antes de que pudieran atraparme escuchando. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. ¿Hacerlo todo sobre ella? ¿Como si alguna vez me hubieran permitido hacer algo sobre mí? ¿Como si alguna vez me hubieran dado el espacio para existir como algo más que una sombra? En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí. El dolor se transformó en algo más duro, más agudo, algo que se sentía casi como resolución. No me desvanecería en el fondo esta noche. No me mezclaría. Si querían tratarme como si no importara, les mostraría exactamente cuánto importaba. La ceremonia comenzó a las 4 en punto.
Estuve de pie en mi posición designada al final de la línea de damas de honor, viendo cómo Brooke se deslizaba por el pasillo del brazo de mi padre. Tenía que admitirlo, se veía radiante. El vestido era impresionante, las flores perfectas, y el sol poniente bañaba todo en luz dorada. Tyler esperaba en el altar, su expresión era de genuina adoración. Carraspé a pensar a lo que pensara de mi hermana, no podía negar que parecía amarla de verdad. Quizás eso era suficiente. Quizás el amor podía redimir incluso a la persona más egocéntrica. O quizás estaba siendo ingenua otra vez. Los votos fueron tradicionales. Las lecturas predecibles. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, la multitud estalló en aplausos. Brooke y Tyler se besaron, luego se dieron la vuelta para enfrentar a sus invitados con sonrisas a juego. Las cámaras destellaron, las lágrimas fluyeron y todos estuvieron de acuerdo en que fue la ceremonia más hermosa que jamás habían presenciado. Aplaudí junto con todos los demás, mi sonrisa fija firmemente en su lugar. La recepción comenzó inmediatamente después, los invitados inundando el salón que yo había pagado. La hora del cóctel contó con barra libre y aperitivos servidos, todos seleccionados del paquete premium que había financiado. La gente comía y bebía y reía, ajena a la tensión que burbujeaba bajo mi exterior tranquilo. Encontré mi asiento en una mesa cerca de la parte de atrás de la sala, justo como mi madre había ordenado. Mis compañeros de mesa eran parientes lejanos que apenas conocía, una tía abuela anciana, un primo segundo que no había visto desde la infancia, y varios acompañantes que parecían confundidos sobre por qué estaban sentados tan lejos de la acción. La mesa principal, mientras tanto, era un espectáculo de celebración. Brooke y Tyler se sentaron en el centro, flanqueados por el cortejo nupcial y ambos conjuntos de padres. Mi madre y mi padre irradiaban orgullo, sus sonrisas tan amplias que parecían dolorosas. Se veían más felices de lo que jamás los había visto. Más felices de lo que habían estado en cualquier momento de mi memoria. Por Brooke, siempre por Brooke. Se sirvió la cena, filet mignon y cola de langosta. Otra mejora a la que había accedido cuando mi madre insistió en que era necesaria. Y las conversaciones zumbaban a mi alrededor. Yo revolvía la comida en mi plato, demasiado ansiosa para comer. Mi mente seguía volviendo a lo que había oído, Evelyn lo hace todo sobre sí misma. Manténla ocupada. No dejes que arruine el ambiente. Después de la cena vinieron los brindis. El padrino de Tyler dio un discurso divagante pero sincero sobre su amistad. La dama de honor, Jessica, contó una historia sobre conocer a Brooke en la universidad que la retrataba como peculiar y adorable. Cada orador recibió aplausos y risas, cada brindis contribuyendo a la mitología de la perfección de Brooke. Luego se puso de pie mi padre. La sala se quedó en silencio mientras se acercaba al micrófono, su copa de champán en alto. Carraspeó, examinó a la multitud con la expresión satisfecha de un hombre en su elemento, y comenzó a hablar. Cuando nació Brooke, dijo, supe de inmediato que era especial. Tenía esta luz, esta energía que atraía a la gente. Todos los que la conocían se enamoraban de ella al instante. Hizo una pausa, dejando que el sentimiento se asentara. Verla crecer hasta convertirse en la mujer que es hoy ha sido la mayor alegría de mi vida. Es amable. Es hermosa. Es todo lo que un padre podría esperar en una hija. Mi garganta se tensó. Aquí venía. Aquí venía el elogio que yo nunca recibiría. Brooke, siempre nos has hecho sentir tan increíblemente orgullosos a tu madre y a mí. Eres la luz de nuestras vidas, y somos muy afortunados de llamarte nuestra hija. Levantó su copa más alto. Por Brooke y Tyler, que su matrimonio se llene de todo el amor y la felicidad que merecen. La sala se hizo eco del brindis, las copas tintineando. Levanté la mía automáticamente, el champán de adentro intacto. No me había mencionado, ni una sola vez en todo su discurso sobre la familia, el orgullo y el amor. No había reconocido que tenía otra hija, una hija que había hecho posible toda esta noche. Algo se rompió dentro de mí. La grieta en la presa que había sentido antes se ensanchó hasta convertirse en una brecha. Y 29 años de emoción reprimida inundaron. Me puse de pie. El movimiento atrajo algo de atención de las mesas cercanas,
pero la mayoría de los invitados todavía estaban concentrados en mi padre, que regresaba a su asiento en medio de aplausos dispersos. Mi madre me notó de pie y frunció el ceño, negando ligeramente con la cabeza. Siéntate, decía su expresión. No te atrevas. Pero yo ya estaba harta de sentarme. Estaba harta de ser invisible. Disculpen, dije, mi voz resonando por toda la sala. Me gustaría decir unas palabras. El murmullo se apagó, las cabezas se giraron. Mi padre se congeló a mitad de camino hacia su silla, la confusión y la alarma parpadeando en su rostro. Evelyn, ¿qué estás haciendo? Siseó mi madre. La ignoré. Caminé hacia el frente de la sala, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. 200 pares de ojos siguieron mi avance. Llegué al micrófono y me giré para enfrentar a la multitud. Para aquellos que no me conocen, soy Evelyn, dije, mi voz sorprendentemente firme. Soy la hermana mayor de Brooke. Un murmullo recorrió la sala. Vi a los padres de Tyler intercambiar miradas curiosas, vi a las damas de honor moverse incómodas, vi el rostro de Brooke palidecer. Mi padre simplemente dio un hermoso brindis, continué. Habló de lo orgulloso que estaba Brooke, de cómo ella era la luz de su vida. Y lo es. Siempre lo ha sido. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Es gracioso, sin embargo, dije, mi tono medido, pero con un filo que silenció cualquier susurro restante. Dio las gracias a todos los que hicieron posible este día. Le dio las gracias a Brooke por ser perfecta. Le dio las gracias a Tyler por hacerla feliz. Me giré para mirar directamente a mi padre, que estaba paralizado junto a su silla. Pero no le dio las gracias a la persona que realmente pagó por esta boda. El lugar, las flores, la comida, la barra libre, todo. $47,000. Cada centavo provino de mí. El silencio que siguió fue absoluto. Qué curioso, concluí, mi voz cortando la quietud conmocionada. Como la hija que los enorgullece necesitó a la hija que nunca reconocieron para financiar su día perfecto. Dejé el micrófono y me aparté del podio, todo mi cuerpo vibrando con adrenalina. El salón permaneció congelado, 200 invitados procesando lo que acababa de escuchar. Y en el centro de la mesa principal, mis padres me miraban con expresiones de puro horror. Por primera vez en mi vida, finalmente me estaban viendo. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad. Me quedé cerca del podio, mis manos temblando ligeramente a mis costados, observando cómo los efectos de mis palabras se extendían por la sala. Los rostros pasaron de la confusión al shock y luego a la comprensión a medida que los invitados comenzaban a procesar lo que había revelado. En la mesa principal, mi madre se había puesto pálida. Su maquillaje cuidadosamente aplicado no pudo ocultar la sangre que drenaba de su rostro. La expresión de mi padre se había congelado en algo entre la indignación y la incredulidad, su copa de champán aún levantada en un brindis que nadie estaba completando. Y Brooke, la perfecta y dorada Brooke, parecía que le habían dado una bofetada. Evelyn, logró decir finalmente mi padre, su voz estrangulada. ¿Qué estás haciendo? Estoy diciendo la verdad, respondí, sorprendida por lo tranquila que sonaba. Algo en lo que esta familia nunca ha sido muy buena. Los murmullos comenzaron entonces, extendiéndose por la multitud como un incendio forestal. Capté fragmentos de conversación. Ella pagó por todo esto, ¿y tú lo sabías? ¿Y cuánto dijo? Mientras los invitados se volvían unos hacia otros, buscando confirmación de lo que habían oído. Gretchen, la coordinadora del lugar, apareció en el borde de la sala. Su expresión era una mezcla de preocupación y vindicación apenas contenida. Ella me miró y me dio un pequeño asentimiento. Ella lo sabía. Había visto las facturas, procesado los pagos, atendido las interminables peticiones de mejoras de mi madre que yo terminé financiando. Sabía exactamente quién había hecho posible esta noche. Necesito hablar contigo, siseó mi madre, levantándose de su silla. Ahora afuera. No, dije simplemente. La palabra quedó suspendida en el aire, impactante en su finalidad. Nunca le había dicho que no a mi madre. No así, no en público.
No, repitió, su voz subiendo. Evelyn, estás causando un escándalo. Estoy exponiendo un punto, la interrumpí. Durante 29 años, he sido invisible en esta familia, ignorada, despedida, tratada como una vergüenza. Y, sin embargo, cuando necesitaste dinero para la boda de ensueño de Brooke, ¿a quién llamaste? A mí, la hija que nunca te hace sentir orgullosa. Las lágrimas amenazaban ahora, pero me negué a dejarlas caer. No les daría la satisfacción de verme llorar. Me pediste que me quedara atrás para las fotos, continué, mi mirada se dirigió a Brooke. Les dijiste a tus damas de honor que me mantuvieran callada para no arruinar el ambiente. Me has tratado como un inconveniente desde el día en que nací, y he pasado toda mi vida tratando de ganar un amor que nunca iba a llegar. Brooke abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por una vez en su vida, no tenía nada que decir. Bueno, ya terminé, dije. He terminado de financiar tu estilo de vida mientras finges que no existo. He terminado de tragarme mis sentimientos para que puedas tener tus momentos perfectos. Y he terminado de esperar por unos padres que nunca me amarán de la forma en que te aman a ti. Me volví hacia la multitud, escaneando el mar de rostros. Algunos parecían comprensivos. Otros parecían incómodos. Unos pocos parecían casi impresionados por mi audacia. A los invitados, dije, les pido disculpas por interrumpir la noche. No es así como quería que fueran las cosas, pero creo que merecen saber la verdad sobre la familia que están celebrando. Miré por última vez a mis padres, a mi hermana, a la mesa principal que nunca me había incluido. Felicidades por la boda, les dije a Brooke y Tyler. Realmente espero que sean felices juntos, pero mi contribución a su vida termina esta noche. Me aparté del micrófono y comencé a caminar hacia la salida. La multitud se abrió ante mí, los invitados se apartaron como si fuera contagiosa. Mantuve la cabeza alta, los hombros rectos, negándome a mostrar cualquier señal del terror y la euforia que luchaban dentro de mí. Evelyn, la voz de mi padre resonó por la sala. No te alejes de esta familia. Me detuve en la puerta y me giré para enfrentarlo. ¿Qué familia?, pregunté en voz baja. La que olvidó que existía hasta que necesitó mi dinero. Él no tuvo respuesta. Tampoco mi madre. Tampoco Brooke. Empujé las puertas y salí al pasillo, dejando atrás el salón que había financiado y la familia que nunca me había merecido. Los sonidos de caos estallaron detrás de mí. Voces airadas, sillas arrastradas, el murmullo de invitados escandalizados. Pero no miré hacia atrás. Por primera vez en mi vida, no miré hacia atrás. Llegué al vestíbulo antes de que mis piernas comenzaran a temblar. La adrenalina que me había impulsado a través de mi discurso se estaba desvaneciendo, dejando atrás una sensación de vacío que sospechosamente se parecía al dolor. Había hecho algo irrevocable, algo que nunca podría deshacerse. Y no me arrepentía, ni un poquito. Encontré un banco cerca de la entrada del hotel y me senté, respirando profundamente para estabilizarme. Mi teléfono ya estaba zumbando con notificaciones, mensajes de texto de parientes, llamadas perdidas de números que no reconocía, una ráfaga de actividad que sugería que la noticia se estaba difundiendo rápidamente. Un mensaje destacaba. Un texto de Daniele, acabo de ver la publicación de tu prima. Santo cielo, Evelyn. ¿Estás bien? Le escribí, mejor que bien. Finalmente lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Necesitas que vaya a verte? Consideré la oferta y luego respondí, no esta noche. Creo que necesito algo de tiempo a solas, pero gracias. Cuando quieras. Eres una guerrera, Evelyn. No lo olvides. Sonreí a pesar de mí misma. Daniele siempre había sido mi ancla, la única persona que creía en mí incondicionalmente. Su apoyo significaba más de lo que ella jamás sabría. Se acercaban pasos desde la dirección del salón. Levanté la vista para encontrar a la madre de Tyler parada frente a mí, su expresión indescifrable. Evelyn, dijo. ¿Puedo sentarme? Asentí, sorprendida. Ella se dejó caer en el banco a mi lado, alisando su vestido con elegancia practicada. Ese fue todo un discurso, dijo después de un momento.
Seguro que Tyler me odiará ahora, respondí. Arruiné su boda. Dijiste la verdad, replicó ella. Eso no es lo mismo. La miré, buscando señales de juicio o enojo. En cambio, encontré algo que parecía casi respeto. Mi esposo y yo nos preguntamos, continuó. Cuando vimos las facturas, la coordinadora del lugar mencionó que los pagos venían de una cuenta a tu nombre. Asumimos que tus padres te estaban reembolsando. No lo estaban, dije. Nunca tuvieron la intención de hacerlo. Ella asintió lentamente. ¿Lo sospechaba? La forma en que hablaban de ti, o más bien, no hablaban de ti, estaba claro que algo andaba mal. Lamento no haber dicho nada antes. No tenías forma de saber la historia completa. Quizás no, pero yo la sé ahora. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi hijo ama a tu hermana. No puedo cambiar eso y no intentaría hacerlo. Pero quiero que sepas que no tienes nada por lo que disculparte. Lo que hiciste ahí adentro requirió coraje. Las lágrimas finalmente se abrieron paso, corriendo por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Ella extendió la mano y me apretó la mano brevemente. Un pequeño gesto, pero uno que lo significaba todo. Gracias, logré decir. Cuídate, Evelyn. Mereces algo mejor de lo que te dieron. Se puso de pie y regresó al salón, dejándome sola con mis lágrimas y mis pensamientos. En el interior, podía oír los sonidos amortiguados de la actividad, el DJ tratando de reiniciar la música, voces subiendo y bajando en acaloradas discusiones. La boda continuaba, porque por supuesto que lo hacía. Brooke no permitiría que mi revelación destruyera su noche perfecta, pero el daño estaba hecho. Todos ahora conocían la verdad. Cada invitado regresaría a sus casas con la historia de la hermana que había financiado la boda y había sido borrada de la celebración. La narrativa que mis padres habían construido, la narrativa de la perfección de Brooke y mi irrelevancia, se había hecho añicos frente a 200 testigos. Me sequé los ojos y me puse de pie, alisándome el vestido. No quedaba nada para mí aquí. La coordinadora del lugar manejaría los pagos restantes automáticamente. Había organizado todo meses atrás. Mis obligaciones estaban completas. Mientras caminaba hacia la salida del hotel, pasé junto a un grupo de invitados que se habían derramado en el vestíbulo para tomar aire. Se callaron cuando me vieron, las conversaciones muriendo a mitad de frase. Una mujer que vagamente reconocí, una amiga de mi madre, dio un paso adelante. Evelyn, dijo. ¿Es cierto? ¿De verdad pagaste por todo esto? Cada centavo, confirmé. Ella negó con la cabeza lentamente. No tenía idea. Tu madre siempre lo hacía sonar como si. Nunca importa lo que dijo. Lo siento. Yo también lo siento, respondí y continué hacia la puerta. Afuera, la noche de Nashville me abrazó con aire fresco y el sonido distante de la música de Lower Broadway. No tenía un destino en mente, ningún lugar específico al que ir, pero por primera vez en años, me sentí libre. Estaba harta de actuar para personas que nunca me apreciarían. Harto de buscar una aprobación que nunca llegaría. Harto de ser la hija invisible que financiaba la felicidad de todos los demás mientras negaba la mía propia. Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. Hice el check-out de mi hotel a la mañana siguiente y conduje de regreso a mi apartamento en Birmingham, donde había estado viviendo durante los últimos 3 años. El viaje de 4 horas me dio tiempo para pensar, para procesar, para empezar a imaginar cómo se vería mi vida sin el peso constante de las expectativas de mi familia. Mi teléfono había estado explotando desde la noche anterior. Mensajes de texto de parientes que apenas conocía, mensajes en redes sociales de personas que habían oído la historia de segunda mano, incluso algunas notas de voz de periodistas que de alguna manera habían conseguido mi número. Ignoré todas ellas. Los únicos mensajes a los que respondí fueron de Daniele y de mi supervisor directo en el trabajo, quien había visto una versión confusa de los hechos en Facebook y quería asegurarse de que estuviera bien. Le aseguré que estaba bien y que mi vida personal no afectaría mis responsabilidades profesionales. Ella lo aceptó sin hacer preguntas, una de las muchas razones por las que la valoraba como jefa. Los días se convirtieron en semanas, la primavera se desvaneció en verano,
y lentamente comencé a reconstruirme. Mis padres intentaron contactarme exactamente una vez a la semana después de la boda. Mi madre dejó un mensaje de voz que alternaba entre disculpas llorosas y acusaciones furiosas, exigiéndome que me explicara y amenazando con consecuencias si continuaba difamando a la familia. Lo escuché una vez y luego lo borré sin responder. Brooke nunca me contactó en absoluto. Escuché a través de la línea familiar que ella y Tyler acortaron su luna de miel después del escándalo, regresando a Nashville para lidiar con las repercusiones. Aparentemente, la familia de Tyler tenía algunas preguntas contundentes sobre los arreglos financieros de los que habían sido engañados, y Brooke estaba luchando por dar respuestas satisfactorias. No me alegré de su angustia, pero tampoco asumí ninguna responsabilidad por ella. Las consecuencias que enfrentó fueron el resultado natural del engaño que ella y mis padres habían perpetuado. Si estaba sufriendo, era porque la verdad finalmente había salido a la luz. A medida que avanzaba el verano, me lancé a mi trabajo con un renovado propósito. Tormix se estaba expandiendo a nuevos mercados, y me encargaron evaluar propiedades potenciales en la costa de Georgia y Carolina del Sur. Los viajes eran exigentes, pero gratificantes, dándome oportunidades para demostrar mi valor de maneras que no tenían nada que ver con mi apellido familiar o la aprobación de mi familia. También comencé a ver a un terapeuta, algo que probablemente debería haber hecho hace años. Semana tras semana, desempaqué las experiencias de la infancia que me habían moldeado, los patrones de negligencia y favoritismo que habían deformado mi sentido de autoestima. Fue un trabajo doloroso, pero necesario. Estaba aprendiendo a reconocer mi propio valor, independientemente de si mi familia alguna vez lo reconocía. En agosto, recibí una llamada inesperada de la madre de Tyler. Quería reunirse para tomar un café, dijo, si yo estaba dispuesta. Carraspea curiosa, acepté. Nos reunimos en un café en Birmingham, y ella me contó lo que había sucedido desde la boda. Tyler y Brooke estaban pasando por dificultades. La revelación sobre quién había financiado su celebración había causado una tensión significativa. No solo entre mi hermana y la familia de Tyler, sino entre los recién casados. Tyler se había avergonzado al enterarse de que sus suegros habían engañado a sus padres sobre los arreglos financieros. Se sentía como un tonto por no haber hecho más preguntas. Sobrevivirán, dijo. Los matrimonios jóvenes enfrentan desafíos, pero pensé que deberías saber que tus palabras tuvieron un impacto. La gente ya no está aceptando la versión de los hechos de tus padres sin cuestionarla. Le di las gracias por la información y por su amabilidad. Nos separamos en buenos términos y regresé a mi apartamento con una extraña sensación de paz. En el año posterior a la boda, las consecuencias completas se hicieron evidentes. La posición social de mis padres en su comunidad de Nashville nunca se recuperó. Los amigos que una vez los admiraron ahora susurraban a sus espaldas sobre la hija a la que habían explotado. Las invitaciones a cenas y fiestas se secaron. Mi madre, que siempre se había enorgullecido de su carraspea posición en la sociedad local, se encontró cada vez más aislada. Las conexiones comerciales de mi padre también sufrieron, ya que los colegas cuestionaban el carácter de un hombre que trataría a su propia hija con tanta crueldad. Brooke y Tyler permanecieron casados, pero la chispa de su relación se había atenuado. Tyler se había distanciado, según mis fuentes, sin confiar nunca por completo en las explicaciones de Brooke sobre por qué había permitido que su hermana fuera borrada de la narrativa familiar. La boda de ensueño, resultó, había sembrado semillas de duda que continuaron creciendo. En cuanto a mí, prosperé. Obtuve un ascenso a vicepresidenta de operaciones en Tormix, supervisando la expansión en toda la región del sureste. Compré una casa a las afueras de Birmingham con un jardín que cuidaba los fines de semana. Hice amigos que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Y a veces, a altas horas de la noche, pensaba en ese momento en la boda en el que finalmente dije mi verdad. El terror y el triunfo de defenderme después de 29 años de silencio. Mi venganza nunca había sido destruir a mi familia. Había sido salvarme a mí misma, negarme a ser invisible por más tiempo, reclamar mi propio valor en un mundo que me había enseñado que no tenía ninguno. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que hablar en esa boda no fue el final de mi historia. Fue el comienzo de una vida vivida en mis propios términos, definida por mis propias elecciones, medida por mis propios estándares de éxito. Y eso,
Más que cualquier brindis o reconocimiento o palabra de elogio, valió la pena todo.